Las gráficas de control en sí sirven como para identificar el punto de que de los problemas que existen dentro de una empresa, si son como que están en el margen de error, el margen como que se puede permitir esos errores o no. Y hay bastantes. En este caso, vamos a aprender tres en sí. Gráfica promedios, hay otro que es lecturas individuales y otro que se llama gráfica de promedio de desviación estándar. ¿Ok? Para los estudiantes que están acá y que son del licenciado Freddy Fuentes, solo necesitan saber gráfica promedio y gráfica de promedio y desviación estándar, pero a los estudiantes del liceo José Mario Vargas necesitan saber gráfica promedio y lecturas individuales, que no es difícil, es bastante básico y es para que ustedes lo puedan saber y conocer también que hay otros tipos de gráficas. ¿Ok? Ahora, gráfica, promedios y rangos. En la gráfica de promedios y rangos, o en todo en este ámbito que llega a ser de gráficas de control, eh, se basa en sí en que, como dice el nombre, sacamos promedio y rangos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos en esta gráfica de promedios es que tenemos que sacar el promedio de todas las muestras. Entonces, lo que trata de decirnos es esto. Cuando vemos los datos de observaciones y muestras, es decir, que, por así decirlo, en una caja llega a ser una muestra. En esta caja tiene 10 unidades, ¿ya? Podríamos decir eso. Puede tener 10 unidades y de estas unidades, ¿cuánto es la variación que hay de pulgadas? En este caso es como que el largo, ¿no? Este tiene un largo de 3, este un largo de 4. Entonces, en este caso, cuando dice observaciones, es como si tuviéramos 3 cajas y cada caja tiene 10 unidades de ese determinado producto. ¿Ok? Para que un poquito puedan notar la diferencia. Lo primero que ustedes hacen en gráfica de promedios es sacar el promedio de manera horizontal. Es decir, observaciones siempre va a estar al lado en arriba y muestra va a estar al lado de izquierdo, de manera vertical. Entonces, lo único que hago es sacar el promedio. Obviamente, recuerden, siempre esto lo van a hacer en calculadora, nunca lo van a hacer en Excel. Pero en este caso, como podemos hacerlo de esta forma, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Ya. Entonces, promedio y saco el promedio de estos dos. Entonces, lo único que hace entonces es sumar la cantidad de datos que tengan acá y lo dividen en 3. ¿Ok? Saco ese promedio para para todas las muestras. Tengo este promedio y, ok, y lo que hago ahora es lo siguiente. Saco el promedio del promedio, ¿ya? Saco nuevamente el promedio de esta recta. 4,73. Este promedio llega a ser el límite central de la gráfica de promedios. Entonces, en la gráfica de promedios, el límite central va a ser 4,73. Rango. El rango es la diferencia, es la resta del valor mayor menos el valor menor. Entonces, se los voy a anotar por si acaso por este ladito de acá. Rango llega a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, resto. En este caso, valor mayor es 5 menos el valor mínimo es 1. Y hacen con cada unito. Valor mayor es 6 menos el valor mínimo 3. Valor mayor es 7 menos valor mínimo 3. Entonces, en otras palabras, como que el valor más alto menos el valor más bajo. Valor mayor menos valor menor. Valor mayor menos el valor menor. Valor mayor menos el valor menor. Valor mayor menos el valor menor. Y bueno, este es 7. 7 menos el valor menor
Y por último, valor mayor menos el valor menor. Listo. Tengo el rango y una vez yo tengo este valor de rango, saco el promedio. Y este promedio que yo voy a sacar de rango va a ser el límite central de la gráfica de rangos. Entonces, en este rango promedio llega a ser mi gráfica, bueno, mi línea de límite central. ¿Ok? Ahora, para sacar el límite superior y el límite inferior en la gráfica de promedios y rangos, lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula. La fórmula dice el límite superior es igual al promedio del promedio, el límite central, más este valor de A2 es un valor constante. Entonces, ustedes cuando vayan a su examen necesitan hacer imprimir o tener esta tablita a mano, porque obviamente no van a poder memorizárselo, o tal vez sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero para evitar, siempre imprimanse esta tablita. Aunque hay ciertos valores que no vamos a ocupar para nada, porque los que más se ocupan son este A2, este de 3 y este de 4. ¿Ok? Entonces, aquí puede haber inclusive un error, a veces común puede pasar, de que si se dan cuenta en la tabla de constantes dice el valor de n, número de observaciones. Entonces, número de observaciones y muchas veces algunos lo que hacen es buscar el valor de 10. Por lo que ven acá, KA10, directamente buscan el valor de 10 es en A2 0,308. Pero el número de observaciones refiere a la cantidad de veces que se ha observado. En este caso, yo lo que les explicaba al principio es como que yo tuviera 3 cajas y cada caja tiene 10 productos. Entonces, el número de observaciones refiere cuántas veces, cuántas cajas yo tengo para observar. En este caso serían 3, ¿ya? Entonces, por tanto, sería observaciones son 3 y busco a 3 en este ladito de acá y me da un valor de 1,023. Entonces, esa es mi constante. Dice entonces, el límite superior será igual a, voy a multiplicar el límite central 4,73 más el valor de la constante 1,023 por el rango promedio. El rango promedio es 3,4. De esta forma tienen que colocar en su calculadora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Límite superior es igual a 4,73 más 1,023 por 3,4. El límite superior es 8,21. Arrastro para todo. Y ahora me voy al límite inferior. El límite inferior, de igual manera, dice, es la misma fórmula, lo único que cambia es el valor negativo. Entonces, en este caso de acá, lo único que hago es restar. Si aquí sumaba, ahora voy a restar. Entonces, acá lo voy a copiar y me va a dar. El límite central es 4,73 y lo único que voy a hacer es restar. 1,25. Listo, ya estuvo límite central, superior, inferior de la gráfica de promedios. Ahora vámonos a rangos. La fórmula de rango dice es igual a la constante de 4 por el rango promedio. Voy de 4, ¿se dan cuenta? Hay de, bueno, en este sí, hay minúscula. Tengo que elegir la que sea mayúscula, ¿ya? No se confundan en eso. De 4, 2,574. Entonces, 2,574 por el rango promedio, que es 3,4. Y el límite inferior dice es de la constante de 3 por el rango promedio. Busco de 3 es 0. Entonces, multiplico 0 por el rango promedio. Listo, ya estuvo. Ya tengo mi tabla. Ahora,
Lo que sí es la gráfica. Sí o sí van a graficar, chicos. Y es igual que una tabla de una gráfica de estadística. Entonces, se los voy a mostrar a continuación. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a empezar por la gráfica de rangos. Sí o sí son, pero la gráfica de promedios, sí o sí son dos gráficas. Una sería la de promedios y otra sería la de rangos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por el promedio. Los valores de X llegan a ser la cantidad de muestras y los valores de Y llegan a ser el valor del promedio. De esta forma. Aceptar. Agrego la otra. Límite central. Los valores de X, la cantidad de muestras. Y los valores de Y, límite central. Aceptar. Agrego la otra gráfica. Límite superior. Valores de X, la cantidad de muestras. Y los valores de Y, límite superior. Y agrego límite inferior, los valores de X, las muestras. Y los valores de Y de igual forma. Listo. Promedios. Ok. ¿Qué es lo importante acá? Aquí lo importante es que estos puntos o el análisis, esta curva de acá, esté dentro de los límites. Si está dentro de los límites, se dice que es como que está con el margen de error permitido y se dice que la gráfica está controlada. Si existiría un punto que estuviera o muy arriba o muy abajo, se dice que el gráfico o bueno, el proceso no está controlado, es decir, que se tienen que tomar acciones para poder arreglar esa situación. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos lo que es gráfica de promedio. Si se dan cuenta, no es complicado, solo es como que necesito identificar los pasos que tengo que seguir. Primero, recuerden, sacan el promedio de cada unito, es decir, de manera horizontal. Luego sacan el promedio de este promedio y eso llega a ser su límite central. Luego sacan el rango, que es el valor mayor menos el valor menor. Una vez tienen este rango, sacan el promedio del rango. El límite superior es una fórmula X, el promedio, más la constante A2 por rango promedio. Esta A2, recuerden, es de la tabla de constantes. Busco cuando n es 3, multiplico por rango promedio 3,4. Y al revés es negativo. ¿Ok? Esta sería mi gráfica de rangos. Listo. Vámonos a la gráfica de promedios. Perdón, a la gráfica de rangos. Lo mismo, selecciono los datos. Bueno, en Excel es así, es mucho más fácil. Sé que con lápiz es un poquito más complicado, pero lo mismo, chicos. Recuerden que en el eje X están los valores de K. Entonces, valores de K y los valores de Y. Ok, no tengo. Voy a colocarlo a este lado. Ahora sí. Los valores de Y. Límite superior. Y límite inferior. Aceptar. Agrego el límite central, que es el rango promedio. Lo mismo, los valores de X y los valores de Y. Ya estuvo. Aceptar.
Y acá la curva que se grafica en sí es este rango, ¿ya? Entonces, selecciono los datos, agrego uno más, sería el valor de rango, valores de X y los valores de Y. Aceptar. Y esta es mi gráfica de rangos. Es como que rango llega a representar la variación que existen de los datos. Entonces, esa variación, como está representada, y lo mismo, chicos, el mismo análisis. Si esta gráfica existiría un punto que está arriba del límite superior o límite inferior, se dice que es aquel punto que la gráfica o el proceso no está controlado, pero en este caso, si se dan cuenta, está dentro de los límites, entonces el gráfico, el proceso está controlado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ambos, gráfica de promedios y gráfica de rangos. Entonces, lo que ustedes sí o sí van a graficar, se los voy a resaltar un poquito. Lo que va a estar dentro de una gráfica de promedios va a ser el límite central, el límite superior, el límite inferior y el promedio. La gráfica 1. Y en la gráfica 2 llegaría a ser el rango, que es la curva, si se dan cuenta que se mueve de arriba abajo, el rango promedio, que es el límite central, el límite superior y el límite inferior. ¿Ya? Y estas son las dos fórmulas. Siempre recuerden, háganse su formulario para que lo puedan llevar el día de su examen. ¿Ya? Pueden ir haciéndolo. Y a eso refieren estos dos. Ahora, vámonos a las lecturas individuales. Las lecturas individuales es muy parecido a gráficas de promedios y rangos, con la diferencia de que solamente se dice que es un proceso tan largo que solamente se puede tomar muestra una vez. O sea, se puede medir solamente una vez ese promedio porque es muy largo. Pero es el mismo proceso, chicos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se saca el promedio de los datos que nos da el ejercicio. Son 2, entonces igual a promedio. Saco acá el valor el promedio de estos. Entonces, el promedio llega a ser 14,8. Y este valor es para todo y es nuestro límite central. Ahora, para sacar el límite superior y límite inferior, de igual manera que en la gráfica de promedios, necesito saber el rango promedio. El rango promedio, aquí si se dan cuenta ya no tengo como que para comparar el valor mayor menos el valor menor, ¿cierto? Entonces, el primer dato no se anota nada, pero después de esto se hace lo siguiente. Se resta 15 menos el valor anterior, 14. 1. Y se hace lo mismo con todito. Pero esto tiene que estar en valores constantes, es decir, no importa si sale positivo o negativo, yo lo que tengo que decir es convertirlo a una constante. ¿Cómo era la fórmula? Ahí me la voy a acordar. Valor absoluto, perdón. Valor absoluto. Entonces, 14 menos 15 menos 14. De esta forma. Ahora sí. Entonces, en este caso del rango, la única diferencia es que yo el primer dato no lo anoto y a partir del segundo dato puedo sacar el rango, que es restar el valor de 15 menos el valor anterior, 14. En valores absolutos, es decir, que sí o sí lo representamos en positivo.
Para sacar el promedio, no, en este caso, si se dan cuenta, hemos quitado un dato. Entonces sacan el promedio de estos 11 datos que sobraron. Sería 2,2. Recién puedo sacar el límite superior. Entonces, límite superior es igual a X promedio, 14,8, más el valor de E2, la constante E2. Me voy a buscar E2 y en este caso, se dan cuenta, solamente tenemos una observación, pero se ocupa la observación número 2 porque en esta tabla de constantes no hay con n igual a 1. Entonces, n igual a 2, 2,660. Entonces, voy a copiar acá, 2,660 por el rango promedio, 2,2. Ay, perdón. Listo. 19,8. Y este valor se repite para todo esto. El límite inferior es solamente la resta, o sea, es la misma fórmula, solo que en este caso se resta. Y llega a ser de esta forma, 9. Ok. Y para el rango móvil, límite central es este valor, 2,2. Límite superior dice es la constante de 4 por el rango móvil. Voy a buscar de 4 por el rango móvil, 3,267. Entonces, 3,267 por el rango móvil promedio, que es 2,2. Entonces, el límite superior llega a ser 7,18,74. Y el límite inferior dice es de 3. De 3 es igual a 0. Pueden ver acá. Entonces, 0 por límite central. Listo. Esa llega a ser rangos móviles y la gráfica es lo mismo. Yo lo que voy a entonces graficar en este caso va a ser estos valores de acá. XY va a ser mi curva, límite central, límite superior y límite inferior. Y mis otros datos llegan a ser estos de aquí. Listo. Ahora voy a graficar los valores de X siempre llega a ser K. Entonces, K son 12 muestras. Los valores de Y, 14,8. Límite superior, valores de K, 1 al 12. Y valores de Y, 2 de acá. Listo. Y me voy al límite inferior. Valores de K, límite inferior, valores de X, los valores de K y los valores de Y, este lado. Y por último me falta la última curva que es XY. Valores de X en este lado de aquí, valores de Y en este lado de acá. Aceptar. En esta gráfica de lecturas individuales igual sacamos de promedios y rangos. Esta llega a ser mi gráfica de promedio. Vamos a la gráfica de rangos.
En la gráfica de rangos, lo que vamos a hacer es quitarle un dato porque no tenemos el valor de K1. Entonces, desde aquí empezamos a graficar, desde K igual a 2. Los valores de Y los valores de, perdón, los valores de X y esos son los valores de Y. Modifico el límite central, valores de X y valores de Y. Límite superior, valores de X y valores de Y. Y agrego límite inferior, valores de X y los valores de Y. Listo, chicos. Gráfica de rangos. De igual forma, si está dentro de los límites, se dice que el gráfico está controlado. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos que es lecturas individuales. Les recalco. Estas son gráficas de promedios y lecturas individuales, son las que necesitan los del Liceo José Mario Vargas. Y ahorita la que vamos a hacer, la gráfica de promedios y desviación estándar, es la que hacen con el Liceo Freddy Fuentes. ¿Ya? Entonces, Buenas. buenas tardes. Estamos todos en una sola aula, ¿no ves? Sí, sí. Ah, ya que quería preguntarte, este es de Licen Vargas, ¿no ves? Ajá, estos dos son de Licen Vargas. Ya, es de su práctico, ¿de dónde está sacando? Es que entré un poco tarde y no sé de dónde está sacando el ejercicio. No, es un ejercicio que yo coloqué los datos simplemente. No, no hay ningún práctico ni nada. Tengo entendido. O tienen práctico. Y bueno, el último sería promedios y desviación estándar. En este caso de acá es netamente fórmula igual. Y lo único que tienen que ver son los datos que les da el ejercicio. En este caso nos da cada hora se toman muestras de las cajas de galleta en un gran lote de producción para fijar límites de control que incluyen un 95,45% de las medias de las muestras se seleccionan al azar y se presentan en 9 cajas. Asimismo, se sabe que la desviación de la población estándar es de 2 onzas. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar el valor del límite central o X promedio. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Una vez sumo todos los datos que me dan, lo voy a dividir entre la cantidad de datos, es decir, saco el promedio. Entonces sería 61 dividido entre 12, 5,08. Ahora, una vez tengo esto, voy a sacar el valor de la desviación. Dice el valor de la desviación es igual a la desviación entre dividido raíz cuadrada de la cantidad de datos, la cantidad de observaciones, que es n. Entonces, la fórmula sería igual a decir, el valor de la desviación nos lo da directamente, la desviación de la población estándar es de 2 onzas. 2 y divido entre raíz de la cantidad de datos del número de observaciones. El número de observaciones es más o menos cuántas observaciones que se hacen. En este caso, no llega a ser las horas, llegan a ser las muestras. Y el número de observaciones llega a ser este valorcito que dice de cuántas cajas se observaron. Entonces, ese valor de sí.
0,89. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya está, 0,89. Y ¿dónde estamos? Acá. Saco el límite superior y el límite inferior. El límite superior dice es X, el promedio más el valor de Z por la desviación según el promedio. Entonces, acá hay dos formas, nos puede dar un nivel de confianza 95,45% y el valor va a ser 2, y 99,73% va a ser cuando Z va a ser a 3. Entonces, como dice 95,45%, Z es igual a 2. Entonces, el límite superior de control será igual a decir valor de X promedio, 5,08 más el valor de Z, que es igual a 2, por el 0,89. ¿Ya? Y ese llegaría a ser el límite superior, y para el límite inferior llegarían a ser restar, menos. Entonces, límite inferior de control es igual a decir menos, en este caso, representa de esta forma, el 5,08 menos el valor de Z, que es 2, por la desviación, 3,24. Ahora, con esto ya tengo límite superior, inferior, y este es mi límite central. Y la gráfica es lo mismo, ¿ya? Es solo que es netamente aplicación de forma. Y este es mi límite central, superior e inferior, y estos son los datos que me da el ejercicio. Entonces, esto lo voy a ordenar un poquito para que se pueda ver mejor la gráfica. Llegaría a ser hora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en media de cajas, 4, 3, 6 y 7. Y 7, 3, 5 y 4. Y gráfico. Aquí le voy a colocar el límite superior, central, límite superior de control y el límite inferior de control. Límite superior.